pero todo es para el transporte. Ahora, aprovechando ese elemento que le llamamos motor diésel, que es una máquina, aprovechando esa máquina, ese motor diésel, también se le acopla un sistema hidráulico para poder mover el brazo, realizar algunas pruebas hidráulicas, pero no perforar, pero no perforar, básicamente en interior mina, ¿no? En nivel subterráneo. Está prohibido porque los motores, como ustedes saben, generan mucho tóxico, es veneno, el gas que emiten. Entonces, está prohibido perforar con los motores de combustión interna dentro de mina. Pero lo que sí se puede hacer es lograr ciertos movimientos en el brazo, ¿no? Para efectos de prueba, posicionamiento, etcétera. Ahí es donde trabaja el motor como accionamiento para un sistema hidráulico, ¿ve? Ahora, cuando el equipo ya llega a la labor, cuando ya va a perforar, apagamos el motor diésel y ahora encendemos el motor eléctrico. Entonces el motor eléctrico ya se convierte en otro accionamiento, ¿ve? Con todo un sistema hidráulico que va a servir para perforar. Entonces tenemos dos motores de accionamiento que son parte de la unidad de potencia o power pack también le puedes llamar. Entonces cuando uno estudia un plano, un diagrama hidráulico, primero hay que dirigirse ahí. No podemos irnos pues a ver la perforadora, ¿no? A ver, ahí no. Aquí tenemos que comenzar porque ese es el orden. Luego tenemos la unidad de control. ¿Qué vamos a encontrar en la unidad de control? Las famosas válvulas. Cuando hablamos de válvulas, vamos a hablar de tres tipos de válvulas. Vamos a hablar de válvulas direccionales que tienen dos funciones básicas. Uno, como su nombre dice, direccionar el fluido, de tal manera que puede ir a un actuador lineal, por ejemplo, para que el vástago salga y empuje la carga. Pero también la válvula direccional puede enviar el fluido ahora por el otro lado para que ya no salga la carga, sino regrese. ¿Ve? Lo mismo en un actuador rotativo. Puede la válvula direccional enviar el fluido para que gire un actuador rotativo en sentido horario o también puede la válvula direccional enviar al fluido al mismo actuador rotativo para que ahora gire en el sentido contrario. ¿Ve? Esa es su función. Uno. La segunda función que tienen las válvulas de control de dirección es generar diferentes áreas, generar restricciones para que el fluido pueda generar presión, que después se aprovecha para un proceso de control de caudal. Esta partecita, esta función que les estoy mencionando, no es común que nos digan, no es común escuchar, no es común que se enseñe, porque básicamente se ha ejercido todo un tema que se ha ido repitiendo y repitiendo a través del tiempo desde un solo punto de vista, pero no es así. Ya, por eso es que a veces tenemos ciertos vacíos y no entendemos muy bien, ya, pero poco a poco vamos a ir viendo esos temas y recomendarles también que estudien la parte básica, fundamental. Nosotros tenemos cursos desde la parte más básica, que viene a ser parámetros técnicos. Luego viene simbología hidráulica. Luego vienen las bombas hidráulicas. Luego las válvulas. Entonces hay una secuencia que uno debe estudiar para estar bien preparado. ¿Ya? Eso es una recomendación. Bien, la otra válvula que se estudia es la válvula de control de caudal. La válvula de control de caudal. ¿Ya? Entonces, esas válvulas encontramos en la unidad de control. Luego nos vamos a la unidad de trabajo final.
¿Qué vamos a encontrar ahí? Los actuadores. El actuador lineal, que le decimos cilindro hidráulico, el actuador rotativo, que le decimos motor hidráulico de rotación. Y luego tendremos la unidad complementaria. ¿Qué elementos vamos a encontrar ahí? Los dispositivos de medición, por ejemplo. Para medir la presión, tenemos, ¿qué elemento, jóvenes? A ver, ¿con qué elemento medimos la presión? Manómetros. Perfecto, muy bien. La temperatura, Pirómetro. hidrómetro. Hay otro elemento también que sirve para medir la temperatura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese elemento que nos dice la temperatura en un tanque hidráulico? ¿Mm? A ver, jóvenes, cuando ustedes van al tanque hidráulico, ahí ven un elemento que te dice la temperatura del tanque hidráulico, que dicho sea de paso, debe ser mínimo 30 grados centígrados, temperatura de trabajo de 40 a 60 grados centígrados, temperatura de corte o máximo 70 grados centígrados en promedio. ¿Cómo se llama ese elemento? A ver, jóvenes, No se llama sensores, Inge. ¿cómo? Sensores de temperatura. El sensor es un elemento que transmite la temperatura. Pero, ¿cómo se llama ese elemento que nos muestra en una escala la temperatura? El mismo pues que nos ponen a nosotros cuando vamos al hospital, ¿qué nos ponen para medir nuestra temperatura? Termómetros. Claro, claro pues, termómetro, jóvenes. La temperatura se mide con el termómetro. Pirómetro es un elemento que sirve para medir la temperatura a distancia, ¿no? Claro. Tenemos los medidores para el caudal. ¿Y cómo se llama? ¿Con qué medimos el caudal? A ver, jóvenes. Metros. Un caudalímetro. Caudalímetro, muy bien, correcto, caudalímetro, ¿ya? Caudalímetro. Y la velocidad de giro de un eje, ¿con qué medimos? Con el manómetro de revoluciones por minuto. A ver, a ver, a ver. Manómetro es medidor de presión, es de presión. ¿Con qué medimos la velocidad de giro del varillaje en estos equipos? Cuando queremos medir. Tacómetro. Claro, perfecto. Tacómetro, pues, con el tacómetro, jóvenes, ¿ya? Muy bien, entonces todos esos elementos pertenecen a la unidad complementaria. Ahí le podemos agregar los elementos que sirven para el tratamiento del aceite, intercambiadores de calor, como los enfriadores, calentadores, filtros. Ya tenemos también los acumuladores de energía, las tuberías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, un sistema hidráulico está bien estructurado, ¿ve? Está bien dividido. Y nosotros tenemos que seguir ese orden, ¿ya? Aquí podemos ver en nuestra imagen un poquito más visual, más didáctico. Acá tienen la unidad de potencia, ¿ve? ¿Qué encontramos acá? El motor eléctrico y las bombas hidráulicas. A todo ese conjunto, ¿cómo le llamamos? Unidad de potencia. También le puedes decir Power Pack, que es lo mismo, solamente que está en inglés. Unidad de fuerza, ¿ya? Power Pack. También le puedes llamar unidad de potencia. Entonces acá tienes una unidad de potencia, ¿ve? El motor eléctrico y las bombas hidráulicas. Ahora, las bombas hidráulicas, ¿ya? Podrían ser pues uno, dos, tres, cuatro, cinco.
pueden ser combinadas. Una puede ser de desplazamiento volumétrico variable, o dos también, o uno de desplazamiento volumétrico variable y los demás de desplazamiento volumétrico constante, como acá. Eso ya depende de cada sistema hidráulico, ¿ve? Si tú te vas al motor diésel, encontrarás al motor diésel un pequeño elemento de transmisión, llegas al convertidor de torque y ahí puedes ver acoplado una bombita. Entonces tienes tu power pack ahí, ¿ve? ¿Ya? Luego tenemos la unidad de control. Aquí están las famosas válvulas, válvulas reguladoras de caudal, reguladoras de presión, ¿sí? Luego tenemos la unidad de trabajo final. La perforadora es una de ellas. Es el que realiza el trabajo mecánico ya. Los actuadores, lineales, rotativos. Y complementario, acá podemos ver, por ejemplo, un caudalímetro. ¿Ve? Acá encontramos un manómetro que mide presión, ¿sí? Bien, entonces tenemos muchísimo que hablar en la parte básica, fundamental, que imagino ya conocemos, ¿ya? De otro modo, siempre recomiendo estudiar la parte básica, jóvenes. Es muy importante, pero también se debe instruir en esa parte básica de la forma correcta, ¿ya? Bien, aquí ya tenemos un plano hidráulico. Entonces, este plano hidráulico viene a ser el de un troidón, que es un equipo de avance, como ya habíamos hablado, modelo 55XP, y acá tenemos su sistema de perforación, ¿ve? Entonces, como ya habíamos mencionado, lo primero que tengo que hacer acá es ir a la unidad de potencia, al Power Pack. ¿Y cómo lo encuentro? Bueno, tengo que buscar pues el motor y las bombas. Entonces, por simbología, que también es algo básico que nosotros ya debemos conocer, tanto la norma DIN ISO 1219 y la norma CETOP, que estudiamos ampliamente nosotros en el segundo curso. Acá encontramos al motor eléctrico, como pueden ver ustedes aquí. Un círculo y una M es el motor eléctrico, es su representación. Aquí tenemos la representación del eje, su acople del motor. Y me dice que este motor eléctrico le va a dar accionamiento a través de su eje a cuatro bombas, ¿ve? Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro bombas. Oye, o sea que el Troidón 55XP de Resemín es una maquinaria de avance, frontonero, tunelero, que tiene cuatro bombas hidráulicas. Sí, así es. Ya vamos entendiendo sus características de ese equipo, ¿ya? Porque aquí está todo, pues. Al menos el 50% de toda la información vamos a encontrarlo acá. Y el otro 50 ya será pues a través de un poquito más de investigación, de conocimiento, que también nosotros lo estudiamos. Oh, bien, entonces aquí tenemos cuatro bombas, ¿ve? Ahora, antes de irnos a verificar qué tipo de bombas son, qué modelos son, qué características tienen esas bombas, primero nos centramos un poquito en la máquina que le va a dar accionamiento a a todas esas bombas. Esa máquina es el motor eléctrico. Si el motor eléctrico falla, todo falla. Si el motor eléctrico está mal, todo va a estar mal. Si no le entiendo muy bien cómo funciona el motor eléctrico, sus parámetros, sus valores, no le voy a entender muy bien entonces cómo es que va a funcionar todo el sistema hidráulico. Y es que es así. Es muy importante eso, al menos la parte básica, fundamental. ¿Ya? Entonces, primero definimos algunos aspectos básicos, técnicos, muy importantes de un motor eléctrico. Obviamente aquí lo que tenemos nosotros es su representación simbólica. Sin embargo, nosotros podemos explayarnos un poquito
¿ya? Y podemos hablar algo sobre este motor. ¿Por qué decimos que es una máquina? Porque este motor tranquilamente, ¿ya? Convierte la energía eléctrica que necesita para que pueda trabajar, para que pueda funcionar, convierte esa energía eléctrica en energía mecánica, ¿ya? Convierte esa energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, ¿cómo le podemos entender a eso? Muy bien. Acá tenemos esta línea roja que representa a la energía eléctrica, ¿ya? Representa la energía eléctrica. Le vamos a pintar con una flechita para que sea un poquito más didáctico. Ya está. O sea que el motor eléctrico necesita de la energía eléctrica para que pueda trabajar. Y recuerden, jóvenes, que hablábamos en un momento, ¿no? Toda energía debe cuantificarse. Debemos poder medirla. Si nosotros podemos medir y tenemos los parámetros, es un paso adelante. Es como si va alguien al doctor y le dice, doctor, tengo fiebre. Y el doctor, por muy bueno que sea, así sea el mejor doctor del mundo, él no va a decir, sí, señor, usted tiene fiebre y venga, usted tiene esta infección y toma, y listo, ya cúrese. No, no, lo manda a la otra, al paciente. ¿Sí o no? El doctor no va a adivinar cuánto de temperatura tienes, por más que sea el mejor del mundo. Él necesita que te midan la temperatura. Y para eso está el termómetro, ¿no? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos una energía que sería la energía calorífica. Pero el doctor necesita saber una medida, sí. ¿Y con qué lo va a medir? Ah, interesante. Con la temperatura. ¿Y cuál es la unidad de medida de esa temperatura? Grados centígrados o grados Celsius también le puedes decir. Y ya tienes la magnitud, ya tienes la unidad de medida. Ahora vamos por el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es 36,2 a 37,2 grados centígrados. Te vas dando cuenta cómo es la secuencia, el orden de lo que uno debe conocer para tener la certeza de que es capaz de solucionar un problema, es capaz de entender cómo funciona un sistema.